Muchísimas gracias al señor presidente del Congreso de la República, quien, como decíamos, nos honró con su presencia en esta última etapa del Congreso Agropecuario Nacional que estamos llevando a cabo aquí en la ciudad de Bogotá estos 2 días. Vamos a hablar ahora sobre la excelencia sanitaria en el agro, protegiendo nuestro futuro alimentario y las exportaciones. Tenemos 4 excelentes panelistas y un moderador que me permito llamar: Gonzalo Moreno Gómez, presidente ejecutivo de la Federación Nacional de Avicultores de Colombia, FENAVI. Lo invitamos a pasar al escenario con nosotros. También invitamos a José Francisco Zúñiga, él es el presidente de ASBAMA, la asociación que agrupa a los productores y comercializadores de banano en el Magdalena, La Guajira y el Cesar. También invitamos a Caterine Mejía, ella es la directora ejecutiva de Corpojas, tiene más de 20 años de experiencia profesional en sostenibilidad, responsabilidad social y gestión gremial. Y completa el grupo de panelistas Juan Fernando Roa Ortiz, el gerente general del ICA. También lo mencionamos mucho el ICA esta mañana en nuestras ponencias. Va a moderar este panel Ernesto Cortés, él es el editor general del periódico El Tiempo. A propósito, ganador del Premio de Periodismo Simón Bolívar y Premio de Periodismo Rey de España. Y Ernesto además es magíster en periodismo de la Universidad de Miami. Va a liderar entonces esta conversación, como les decíamos, excelencia sanitaria en el agro, protegiendo nuestro futuro alimentario y las exportaciones. Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas aquí en este escenario. Muchas gracias al doctor Bedoya por la invitación. Con el doctor Bedoya nos encontramos hace un par de semanas en la Orinoquía, en un excelente foro que tuvimos a bien llevar a cabo allá con él, con varios exministros de Estado, algunos de ellos me los he encontrado por acá, con el gobernador del departamento del Meta y gratamente impresionados llegamos de esa región, porque ahí sí entendimos, y ustedes y mejor que yo lo saben, que eso es la denominada frontera agrícola de nuestro país. Eso es realmente para sentirse uno orgulloso de lo que es esta nación y de lo que significa y el gremio al que representan y de la labor fundamental que cumplen los productores del agro. De manera pues que me honra que nuevamente el doctor Bedoya y la SAC hayan tenido la generosidad de invitarme a ser parte de este panel que, como dijo nuestra colega, lleva por título La excelencia sanitaria en el agro, protegiendo nuestro futuro alimentario y de las exportaciones. Y como bien lo dicen los conocedores de estas materias, sin sanidad animal y sin sanidad agrícola pues no hay ni productividad posible, ni aceptación posible, ni mercado posible para el gremio. Entonces tengo aquí a 4 excelentes panelistas para hablar de ese tema y tenemos también al representante del ICA, porque va a ser también muy importante conocer sus apreciaciones frente a cada uno de estos sectores y las inquietudes que ellos tienen. En estos paneles el moderador tiene el privilegio de poner las reglas y la única regla que yo les voy a poner a mis panelistas es sobre todo mucho respeto con el tiempo, de ser muy concretos en sus apreciaciones para que nos salga una conversación bastante ágil, bastante amena. Voy a comenzar por el doctor Gonzalo, presidente de FENAVI. A propósito de la excelencia sanitaria, doctor Gonzalo, esto de la influenza aviar, durante más de 20 años usted a través del FENAP pudo canalizar recursos para poder superar los problemas que hubiéramos podido tener y que hubiera podido comprometer a los productos de su sector. La pregunta es, y hoy podemos decirle al mundo que el sector suyo está libre de todas estas enfermedades. ¿Cuál es el rol de los productores del agro en esta materia? ¿Cuál fue el papel que ustedes desempeñaron para que consiguiéramos este objetivo de estar libres de todo este tipo de incidencias? Bueno, primero de todo, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias que nos acompañen todavía a esta hora.
La influenza aviar es una enfermedad que ha estado presente desde que se descubrió en Asia, más o menos hace 15 años. Colombia había sobrevivido a que no llegara la influenza aviar, no obstante, en noviembre del año pasado tuvimos el primer foco en Acandí, Chocó, Acandí del otro lado del tapón del Darién. Desde ese momento a hoy hemos tenido 55 focos de influenza aviar, todos en aves de traspatio, y no han llegado ninguno de ellos a granja. Una persona decía, han tenido mucha suerte, gracias a Dios. No es un tema de suerte, y si así nos hubiéramos puesto a rezar no hubiéramos parado la llegada de la enfermedad. Nos venimos preparando desde el año 2008, cuando Colombia pasa una ley la cual declara el Newcastle y la influenza aviar como enfermedades de control oficial. Por otra parte, el virus del Newcastle, que fue lo que nos preparó para lograr controlar la influenza aviar, logramos eliminarlo y erradicarlo completamente del país hace 3 años. ¿Y cómo se logró eso? Toda granja, el doctor Juan Roa lo va a explicar seguramente más adelante, pero toda granja de más de 200 aves en Colombia tiene que ser una granja avícola biosegura. Nosotros aprendimos bioseguridad con el COVID, pero ¿qué es? Proteger a las aves para que esas aves migratorias que traen virus o aves silvestres o de cualquier otro tipo no contaminen a nuestras aves. Hace 3 años logramos erradicar Newcastle, fue un trabajo muy arduo, fue un trabajo que nos preparó para el foco de influenza aviar de noviembre del año pasado. Colombia tomó una decisión en materia sanitaria desde hace varios años. Cuando decimos de granjas avícolas bioseguras, eso no es normal en el mundo. El mundo, Estados Unidos, por ejemplo, que nos comparamos mucho, Europa no tiene obligatoriedad de granjas avícolas bioseguras. Es una cosa que Colombia toma la decisión, y cuando salen estos focos, ¿qué se hace? Se entra a atacar el foco por parte de la autoridad sanitaria, porque el Fondo Nacional Avícola que administra FENAVI nunca va a poder reemplazar la autoridad sanitaria, pero se hace un ejercicio de tocar puerta por puerta, casa por casa, en los perifocos para controlar cualquier otro brote que pueda suceder. ¿De cuánto fueron los recursos que tuvieron que invertir para esto, y eso cómo se compaginó con la labor del ICAM? Mire, gracias por esa pregunta. Nosotros tomamos esa decisión de volcar el presupuesto para control sanitario hace 3 años. El 80% del presupuesto general del Fondo Nacional Avícola se va para temas sanitarios y de sostenibilidad. E hicimos unos convenios con el ICA porque el gran problema que teníamos era que se llegaba, se tomaban las muestras y podían pasar 8 o 10 días que llegara a un laboratorio. Con el COVID, ¿qué aprendimos? Entre más rápido usted tenga el resultado, más fácil controlar que se esparza el virus. Con la influenza aviar o con el Newcastle pasa exactamente lo mismo. Hoy, gracias a los acuerdos que tenemos y nosotros ayudamos a pagar el transporte de esas muestras, en máximo 48 horas tenemos los resultados. Eso es un ejemplo a nivel mundial. Colombia es de los pocos países que ha logrado contener la enfermedad en aves de traspatio, y con esto cierro porque sé que el tiempo apremia. Colombia recibe el 25% del volumen de aves migratorias del planeta. Entonces es imposible evitar que la enfermedad llegara, llegó. No obstante, el gran reto fue evitar que llegara a granjas comerciales, y ese es el trabajo conjunto que se ha hecho con el ICA y que hoy logramos ser caso de ejemplo frente a la región, porque lamentablemente, empezando por el norte, Estados Unidos perdió 50 millones de aves, México llegó a perder 12, Perú perdió 5, Ecuador perdió 3, Argentina ya la cuenta va en 3,5, Chile y Colombia fueron 40,000, sacrificadas todas en traspatio y en los focos. Bueno, muy bien, eso es una excelente noticia. Doctor José Francisco, desde el sector que usted representa, que es el sector bananero ¿eso se le puede llamar el Gran Magdalena? Magdalena Grande. Magdalena Grande, ¿no? Magdalena, Guajira, Cesar. Cuando no le hablan de enfermedades para el sector que usted representa, en este caso, bueno, en el caso de FENAVI era el Newcastle, influenza aviar, y el suyo es el Fusarium raza 4. Eso es un hongo. Es un hongo. ¿Cómo han hecho ustedes para mantener controles, mantener alejado de esos virus y poder garantizar la sanidad del producto? Bueno, Ernesto, muchas gracias a todos por el espacio, por compartir este panel.
El Fusarium raza 4 tropical llegó a Colombia o se detectó a Colombia por primera vez en agosto de 2019. Fue cuando el ICA nos dio esa noticia. En ese momento, y explicando un poco qué significa el Fusarium para un bananero, y era más o menos una enfermedad terminal si lo llevamos a las personas. Es un hongo que no tiene control, que ha estado en el Asia, que está en África, que está en Australia, y que no tiene control de ninguna clase. Hay algunos paliativos, hay algunos protocolos una vez llega. Yo creo que de lo importante de este tema, de lo que he aprendido mucho y de lo que hemos aprendido mucho, ha sido la responsabilidad con la que el sector bananero del Magdalena, Cesar y La Guajira, y en general el sector bananero colombiano, incluido el Urabá, ha sido la responsabilidad con que se manejó. Primero, porque detectarlo y levantar la mano y decir, tengo una sospecha, eso no es poca cosa. Primero por las consecuencias que en ese momento pudiese tener que te detectaran Fusarium raza 4. A mí lo primero que me empezó a pasar es que me empezaron a llamar los bancos a que yo explicara de qué se trataba la enfermedad, porque los productores quedaban expuestos al riesgo de perder sus cosechas. Pero hicimos el trabajo y me tocó también ir a escenarios internacionales a defender lo que estábamos haciendo. Y el Fusarium inicia en La Guajira y no se escatimaron recursos técnicos, económicos y humanos en empezar una contención. Recuerdo que vinieron expertos de todas partes. Los más avanzados en temas de bioseguridad eran los australianos. Y trajimos expertos australianos a que nos explicaran cómo hacer y en rápido tiempo logramos establecer los protocolos de seguridad bien estrictos, establecer que los camiones que estaban en Magdalena no fueran a La Guajira, poner puntos de desinfección a lo largo de la carretera, lavado de los camiones a lo largo de la carretera, un sistema de monitoreo con muestras bastante importante. Y recuerdo que esos expertos, cuando vinieron, hubo uno que vino de Filipinas, y en medio del nerviosismo le preguntábamos, ¿cómo ves tú que esto se empiece a regar? Me dijo, eso se va a regar, eso lo que tienen que hacer es trabajar para contenerlo, pero al Magdalena va a llegar y al Cesar también. Y nos dio un tiempo, nos dijo, esto en 9 meses, 1 año lo tienen en Magdalena. Lo cierto es que el trabajo a conciencia que se hizo nos permitió que pasaran 2 años y medio cuando se detectara el primer caso. Oiga, doctor Juan Francisco, ¿qué porcentaje de recursos de su sector, en este caso de su gremio, se tienen que destinar para todas estas, yo no sé si la palabra correcta sea, estas alertas para evitar que una enfermedad esta se pueda propagar? Nosotros como sector bananero, a diferencia de pronto de otros sectores, no tenemos fondos para fiscales. Todo ha sido recursos del gremio y recursos de los mismos productores. Cada finca, la sola instalación de cada caseta de bioseguridad costaba cerca de 80 millones de pesos en su momento. Nosotros dispusimos recursos para trabajar conjuntamente con el ICA y a la fecha, entre el ICA y ASBAMA, para los temas de Magdalena, Cesar y La Guajira, hemos invertido más de 9.000 millones de pesos. Le iba a preguntar eso, ¿cómo se articula, cuáles acciones ha adelantado el ICA para articularse con las actividades de ustedes y poder prevenir males de este tipo? Nosotros, mira, hemos trabajado mucho los gremios latinoamericanos desde un tiempo acá. Hace poco tiempo estuve en Ecuador y si algo se está reconociendo a nivel nacional e internacional es la responsabilidad con la que ha trabajado el ICA y la responsabilidad con la que ha trabajado el sector privado. Somos hoy, y lo digo con orgullo, ejemplo de lo que hemos logrado a nivel mundial. Muy bien. Doctora Catherine de Corpojas, ustedes han conseguido algo que el país ha admirado y es conseguir la admisibilidad internacional, poder penetrar esos mercados importantes. Con el crecimiento de la siembra, con ese desafío que tiene ahora de responder a esos mercados, que son mercados bastante exigentes, ¿qué necesita hacer el ICA para que ustedes sigan respondiendo efectivamente a las reglamentaciones y a las exigencias que en materia de sanidad y de calidad exigen estos nuevos mercados? Buenas tardes, Ernesto, muchas gracias y muchas gracias a la SAC por esta invitación. Bueno, yo creo que es importante primero contarles un poquito cómo está hoy en día
el sector del aguacate Hass en Colombia. Hoy en día ocupamos el 5º lugar de las exportaciones agrícolas del país y somos la 3ª fruta más exportada desde Colombia. Según las cifras del Ministerio de Agricultura, 65.000 hectáreas en el país están sembradas con aguacate Hass. De esas, 51.000 se encuentran en producción y el ICA nos reporta que 33.000 hectáreas tienen hoy en día registro predio exportador. Eso de entrada ya nos representa un gran reto porque tenemos un 65% de las hectáreas en producción exportando, pero tenemos aún un 35% en potencial de exportación que requieren el cumplimiento de ese primer requisito por parte del ICA, que es obtener ese registro predio exportador. Después de obtener ese registro, las empresas deben certificarse en muchas certificaciones, tanto ambientales como sociales, y un poquito como lo comentaba esta mañana mi colega Emerson, al aguacate Hass ya casi que tampoco le caben todas las certificaciones sociales y ambientales que piden los mercados internacionales, pero tenemos que prepararnos porque esos son los requisitos del mercado. Y en ese sentido, ¿qué necesitamos de entidades como el ICA? Y lo hemos venido conversando ampliamente con el doctor Juan Fernando. Necesitamos primero que el ICA tenga mayor capacidad operativa, porque hoy en día el aguacate Hass, esas 65.000 hectáreas, están en 18 departamentos y más de 240 municipios en el país. Entonces necesitamos que el ICA tenga la capacidad de llegar a todos estos departamentos y a estos municipios, y para eso necesitamos también que haya una gran modernización del ICA. Necesitamos utilizar más tecnología, necesitamos poder tener georreferenciadas todas estas hectáreas, que los inspectores tengan herramientas tecnológicas para poder llegar a hacer ese monitoreo y esa inspección de una forma más ágil, y con esto poder habilitar cada vez más predios y más hectáreas para la exportación. Otro tema súper importante es seguir trabajando en la transferencia de conocimiento y en la implementación de tecnología en el campo colombiano. En la medida en que nosotros podamos tener un campo y un agro más moderno, no solamente vamos a poder ser más productivos, más competitivos, sino también podemos pensar en atraer ese talento joven que es tan escaso y tan difícil de traer hoy en día a todos los sectores productivos. ¿Por qué? Porque no somos un campo atractivo. Los jóvenes no quieren llegar hoy en día a trabajar en un jornal, no quieren llegar a trabajar en un campo que no utiliza la tecnología. Si hoy en día nosotros, por ejemplo, tenemos casos exitosos de empresas que ya están utilizando drones para monitoreo, drones para el control de plagas y enfermedades, y los jóvenes son felices trabajando, manejando los drones. Sí. De hecho, la semana pasada tuve la oportunidad de estar en un municipio en Antioquia, en Sonsón, y el joven que maneja el dron me decía feliz: yo soy piloto de drones. Y eso lo hace sentir orgulloso de ese trabajo en el campo. Entonces ahí tenemos un gran reto también. Y el último, pero no menos importante, es trabajar los temas de sostenibilidad. Creo que la sostenibilidad tiene que ser un eje transversal en el campo para que seamos cada vez más competitivos. ¿Usted está tranquila con los recursos que tiene hoy, y pese a todo esto que nos acaba de decir, con la competencia que representan países como Perú, como Chile, como México? Necesitamos cada vez más recursos para ser más competitivos. ¿Y esos recursos de quién dependen? En gran parte del gobierno. Necesitamos que el gobierno invierta más en entidades como el ICA, y ya los empresarios vienen haciendo un esfuerzo bien importante con los aportes que hacen al gremio para sumar esfuerzos y poder trabajar en todos estos temas. Usted sí es la persona a la que yo le puedo hacer esta pregunta que siempre quise hacer y ahora la conozco y se la voy a hacer. ¿El país sí puede reemplazar petróleo por aguacate Hass? Siguiente pregunta. Tenemos un gran reto y tenemos muchas posibilidades de seguir creciendo. Necesitamos el apoyo de las entidades del gobierno para ser cada vez más competitivos. Muy bien, muy diplomática la respuesta de la doctora Catherine, pero muy bien. Doctor Roa, usted los acaba de escuchar a ellos, han expresado
lo que ha significado el apoyo del ICA y lo fundamental que resulta la tarea de la entidad que usted regenta y también escuchó las necesidades que hay en el caso de Catherine. ¿Qué comentario general le merece esto que acaba de escuchar del papel que juega el ICA para garantizar todo este tema sanitario para nuestros productos? Bueno, gracias, un saludo, buena tarde para todos. Sí, un agradecimiento ante todo a todos los que me antecedieron en la palabra porque han sido muy generosos al respecto del trabajo que viene realizando el instituto. La misionalidad que tenemos no es cualquiera, es mantener el crecimiento sostenido del sector agropecuario y velar por la sanidad agropecuaria del país. Y cuando estamos hablando de las diferentes cadenas, de los diferentes componentes del campo colombiano, pues es arduo el trabajo que tenemos que hacer en términos de vigilancia epidemiológica, de todo el tema que debemos soportar a través de análisis y diagnóstico, todo el tema que debemos hacer en primera barrera en puertos, aeropuertos y pasos de frontera, todo lo que tenemos que hacer en términos de actualización regulatoria. Es decir, son muchos los frentes de trabajo, pero el instituto, digamos, tiene como propósito poderlo realizar. Con ellos y con muchos otros tenemos, por fortuna, una de las muchas formas de poder ejercer nuestra misionalidad y es pudiéndonos asociar. La asociación que tenemos con los sectores productivos en los términos en que la constitución política, la ley, las figuras que existen en los cuales nosotros tenemos que dar o cumplir un fin esencial del Estado, que en este caso es el estatus sanitario y fitosanitario, ellos entran a participar con nosotros, en ocasiones se desprenden de intereses que puedan tener dentro de su propio gremio o del sector que representan y siguen a todos quienes estén alrededor del sector donde están. ¿Por qué? Porque es un bien jurídico tutelado el que perseguimos. Y gracias a esa labor nosotros podemos entrar a trabajar con ellos complementando la labor que tendría que hacer el instituto, que no puede hacer solo en términos de oportunidad y de respuesta y por supuesto de cobertura principalmente. Por poner un ejemplo, estábamos revisando un poco cifras. Con el sector bananero nosotros llevamos desde la declaratoria de emergencia fitosanitaria y el tema de poder ya tenerla como una plaga cuarentenaria reglamentada y demás, un trabajo de poder establecer un convenio de asociación en los cuales hay aportes de parte y parte y pueden ser en especie, pueden ser en recursos económicos y a partir de eso entramos a complementar algo que el ICA debería hacer y es la vigilancia epidemiológica en toda la área cultivada de banano en el país. Tenemos una línea base de aproximadamente, si cojo los últimos 4 años, de casi 89.000 hectáreas que tendría yo que cubrir con vigilancia. Cuando nos sentamos a hacer un ejercicio en abril aproximadamente, por las situaciones, vicisitudes, particularidades, el instituto había cubierto un 1% del área que tenía que vigilar en el año. Por supuesto, nos faltaba complementar varias cosas a nivel interno, desde la definición de la gerencia general, el equipo de trabajo y demás, pero más allá de eso necesitábamos quien nos complementara en la actividad. Y cuando ya ponemos a andar el convenio de asociación, tenemos aproximadamente entre 60.000 y 70.000 hectáreas, no solamente con ASBAMA, con Augura y la labor que, repito, hacemos nosotros mismos, aproximándonos a esa línea base que debemos mantener para poder decirle a todos los colombianos y a otros países que las áreas en donde decimos que están libres de foque R4T, están libres de foque R4T y que las áreas que tenemos controladas en realidad están así. Esto solamente se hace a través de labores de vigilancia epidemiológica. Pero entonces, ¿cuál es ese catálogo de tareas o actividades que hacemos con los sectores? Ellos nos entran a complementar, no nos reemplazan, pero nos entran a complementar en tareas como de monitoreo dentro del esquema grande de vigilancia. En tareas de prevención, con entrega de kits de bioseguridad, con temas relacionados con sensibilizaciones, con temas relacionados con reactivos. Gracias a la labor que ha hecho FENAVI de acompañarnos en estos marcos de asociación, principalmente ellos su aportes en especie, nos facilitan reactivos, nos facilitan una serie de operaciones logísticas que si el ICA tuviese que hacer solo, entraría en una situación de no oportunidad o no dentro del estándar que se requeriría, pero no necesariamente porque no tuviéramos la voluntad, sino que como establecimiento público del orden nacional que somos, una entidad pública, estamos sujetos a la ley 80 sí. Y por ende tenemos que hacer unos procesos contractuales. Cuando el ICA no está, el sector productivo nos cubre y de esa manera podemos ir redondeando porque acá lo que queremos proteger es el estatus sanitario y fitosanitario. ¿Usted cuánto lleva en el cargo, doctor Roa? ¿En encargo? En el cargo. Ah, en el cargo. Aproximadamente desde marzo, no sé, 9 meses, 8 meses. Bueno, y la entidad... pero he estado vinculado al instituto por alrededor de 6 años. Perfecto. Le hago esta pregunta por lo siguiente. Yo comencé hablándoles aquí de la experiencia de la frontera agrícola de este país, que es
enorme, es desafiante, es admirable. ¿Es suficiente el papel del ICA para todo ese desafío que tiene de garantizar la calidad, la sanidad de los productos que genera este país? Es suficiente necesaria. pero ¿es suficiente la capacidad que tiene hoy o el ICA se queda corto? El ICA se queda corto. El ICA se queda corto. Tenemos que ampliarnos en muchos niveles, no necesariamente de manera directa. Tenemos que ampliarnos en la posibilidad de podernos continuar asociando, de tener estos aportes, de tener un brazo operativo que puede ir, digamos, de la mano de cubrirnos en estas actividades que yo resumo nuevamente. Monitoreo, comunicación del riesgo, prevención, control, son acciones que fácilmente, bajo el liderazgo y la tutoría de la autoridad sanitaria, podemos hacer de la mano de los sectores productivos y ser más eficientes en esta tarea. Hoy, ¿cuántos funcionarios tiene el ICA para todas estas actividades? Nosotros tenemos alrededor de 1.400 funcionarios en planta ocupada, tenemos una planta autorizada de alrededor de 2.100 y un poquito más, y la noticia que me voy a autochiviar, esa era creo que parte de lo que íbamos a decir, tenemos un proceso de convocatoria a realizar el próximo año para suplir las vacancias de alrededor de entre 600 y 800 vacantes que por fortuna y gracias a las acciones que hemos realizado pues nos va a ayudar a cubrir eso, pero no con la planta ocupada al 100% de lo que tenemos autorizada, es decir, esas 2.200, 2.300 va a ser suficiente. Nosotros requerimos un brazo operativo, por eso recurrimos a la figura de los contratos de prestación de servicios de profesionales y de apoyo para poder tener complemento en las actividades. Y a donde no llegamos incluso con esas dos, pues es donde vamos a estas figuras como esta o de la de habilitación de agentes del sistema u otras que existen dentro del marco legal. Muy bien. Doctor Gonzalo, ¿cuáles son las dos principales preocupaciones que hoy estamos hablando aquí sinceramente, ustedes se han dado cuenta que todos han sido bastante transparentes en sus respuestas? Todavía voy a volverle a preguntar por lo del petróleo a Catherine, porque esa todavía, no le conseguí el titular para el tiempo mañana. Gonzalo, ¿cuáles son las dos principales preocupaciones de su sector y qué le están pidiendo ustedes al gobierno nacional exactamente? Sobre todo cuando estamos viendo estas cifras de crecimiento de la economía, estas preocupaciones que saltan por todas partes, pues uno mira como al sector agrícola como con algo de esperanza, como decir, de pronto por este lado las cosas pueden ser mejor. Mire, el sector avícola colombiano lo único que pide es lo básico, seguridad e infraestructura. Nosotros estamos presentes en 604 municipios del país, con más de 5.000 granjas avícolas en general, entre pollo, huevo e incubación. Producimos 3 millones de toneladas, 1.9 millones de toneladas de carne de pollo, 18.000 millones de huevos. Eso significa mover por las carreteras del país 1 millón de camiones al mes. Cuando usted dice infraestructura, la gente no es consciente, los que estamos aquí en Bogotá, el sufrimiento de los productores del sector agropecuario todos los días de sacar sus productos. Algo tan sencillo que en otro país del mundo competimos contra Perú, competimos contra Ecuador, tienen una infraestructura vial, pero además de que son planos, no se le caen las vías. Ahora tenemos una situación dantesca en Santander, porque se cayó la bancada de la vía Barranca-Bucaramanga, 20 millones de aves que antes un recorrido se demoraba 4 horas en llevarle alimento, 12 horas. Antioquia pasó esta semana, se cae un puente, Santa Fe de Antioquia conecta con Medellín, 450.000 aves desconectadas, dicen por este puente no pueden pasar camiones. Por tanto, el alimento balanceado que se necesita para las aves, tienen que bajarlo y descargarlo en camiones más pequeños. Una ave se come 120 gramos de alimento al día en promedio y al año tenemos 1.000 millones de aves en Colombia. Y segundo tema que ha sido insistente en este foro por todos los gremios, seguridad. No puede ser que nosotros empecemos este foro teniendo que poner la imagen lamentable de 6 trabajadores del sector agropecuario que han sido asesinados este año. Y aparte de eso volvimos a un tema de boleteos, volvimos a un tema de secuestro y hay un miedo por los productores del sector agropecuario. Producir alimentos significa tener seguridad para transportar los alimentos y para estar en el campo de forma tranquila. Todos, el sector avícola colombiano hoy de talla mundial, somos el 9º productor de pollo en el mundo,
11º productor de huevo en el mundo, pero queremos salir a competir, el ICA nos apoya, queremos salir a abrir mercados, estamos en ese proceso, pero lo más básico, que es infraestructura y seguridad, hoy es un dolor de cabeza para los avicultores. ¿Cuántos empleos generan ustedes? 350.000 empleos Directos. directos. Muy Y bien. tenemos el mismo problema de catering, que es conseguir mano de obra. Nosotros somos formales, porque producimos bienes exentos. Que para producir un bien exento, que fue la gran discusión que teníamos con el ministro de Hacienda, que quiso eliminar la figura, eso es formalidad para el agro. Todo ese tema laboral, tributario, ambiental, implica formalidad. Y la gente muchas veces prefiere que le paguen 50.000 pesos por un jornal y que se olvide de cotizar a seguridad social y demás. Porque el régimen laboral colombiano, y qué pena por meterme en otro tema álgido, está hecho desde un escritorio en Bogotá con total desconocimiento de la realidad que tenemos nosotros. Muy bien. José Francisco, cuando uno lo escucha a usted, uno ve la vulnerabilidad de ese sector, ¿no? Sobre todo por la historia que tiene también el sector bananero en nuestro país, que es bien conocida. Y le quiero hacer la misma pregunta, ¿cuáles son esas dos preocupaciones que ustedes advierten hoy? Porque ya tienen suficiente con proteger el hongo invertir recursos, estar alerta, tomar una cantidad de medidas. ¿Qué otras preocupaciones le asaltan y qué le pediría usted al gobierno nacional? Ernesto, yo creo que lastimosamente, y lo tengo que decir lastimosamente, el unísono de este Congreso ha sido el tema de seguridad. Yo tengo que decirlo nuevamente, lo he venido trabajando y hablando desde el día de ayer. El 11 de noviembre, el 13 de noviembre a las 9 de la noche incursionaron hombres armados en una finca con armas largas, le dicen que eran AK-47, quemaron una empacadora, amedrentaron a los empleados, les dijeron que si no accedían a cierto tipo de extorsiones, pues esto se iba a replicar en otras partes. El día siguiente quemaron una finca adicional en el municipio de Zona Bananera de Magdalena, quemaron 2 tractomulas y dejaron el mismo mensaje. Nosotros hoy lo que le hemos pedido al gobierno, y se lo venimos pidiendo hace rato, porque vemos cómo la seguridad se ha venido dañando, es que nos garantice el derecho a la vida, al trabajo, el derecho a que los trabajadores puedan llegar sin novedades a la finca, que puedan salir sin novedades de la finca, que la propiedad privada y esa infraestructura que está en la propiedad pueda ser garantizada por el Estado. Es que el Estado hoy quien tiene que garantizar que todos podamos cumplir con nuestro deber. Los que estamos aquí sentados, el sector agrícola y pecuario, somos los que estamos garantizando nada más y nada menos que la seguridad alimentaria, hoy de Colombia y muchos del mundo, porque los que exportamos también aportamos a eso. Entonces eso es un tema súper importante. Desde ayer incluso estuve en el Congreso, en el Senado de la República, haciendo este llamado. Y en cuanto a temas de infraestructura, pues también la misma preocupación. Nosotros vemos cómo hablamos de todos estos temas de reformas y hablamos de acceso a la tierra. Nosotros, ayer lo dijo la ministra, hay 44 millones de hectáreas en nuestra frontera agrícola. Necesitamos es ponerlas a producir, necesitamos es que los distritos de riego funcionen, necesitamos que las vías terciarias sean suficientes. En el caso particular del banano, en el transporte de Zona Bananera al puerto de Santa Marta, se nos daña cerca del 5% de la fruta, porque el maltrato que se da en el camión refrigerado hace que la fruta no pueda ser exportada. Eso son pérdidas para el sector. Son más de 100 kilómetros de vías terciarias que consideramos en el Magdalena se deberían trabajar. Y en cuanto a los distritos de riego, que es parte de la infraestructura, hay 4 distritos de riego en el Magdalena que deben ser modernizados, que tienen problemas en sus canales porque están totalmente obsoletos, que la mitad del agua que se irriga para el sector agrícola se pierde por filtración. Y si nosotros hoy, y el gobierno potencia de la vida, le mete mano a un distrito de riego, optimiza los canales de riego, los canales de distribución de agua para el riego, va a entregar más agua a los productores, va a ampliar la frontera agrícola y en el caso del Magdalena le va a entregar mejor agua a la ciénaga. O sea, usted va a atacar varios problemas, un ambiental y un tema social que es generación de empleo a través de más producción agrícola. ¿Cuál sería el impacto para el empleo y para las exportaciones del sector bananero si no se atienden estas inquietudes de ustedes? El sector bananero en Colombia tiene entre 50 y 55 mil empleados directos, formales.
como lo han venido diciendo, el sector tiene una serie de certificaciones que estamos considerando lo que estamos sobrecertificados. Perder 55.000 empleos no sería poca cosa. Se exportan cerca de $1 billón, de $1 billón de dólares al año en banano. Esas serían las principales, pero indudablemente en el Magdalena se perderían cerca de 18.000 empleos directos entre Magdalena, Cesar y La Guajira, y otro tanto, cerca de 35.000 en Urabá. Muy bien. Catherine, conquistar esos mercados de los que hablamos ahora pues no ha tenido que ser una tarea fácil. ¿Hay nubarrones en el sector que usted representa? Como en todos los sectores agrícolas, creo que uno de los principales retos que tenemos es el tema de la sostenibilidad. Los mercados internacionales y los consumidores cada vez más exigen sectores social, ambiental y económicamente más responsables y por eso yo insisto en que la sostenibilidad tiene que ser un eje transversal en la producción agrícola, tiene que partir del ADN del sector, de los productores, entender que ser sostenibles implica ser más productivos, generar desarrollo en los territorios, cuidar los recursos naturales que utilizamos y cuando logramos que todo eso se lleve a cabo, llegar a esos mercados con un producto responsable nos permite una entrada mucho más fácil, pero sobre todo nos hace tener más credibilidad también con esos consumidores. Ese es uno de los principales retos que tenemos y pues como ya lo han mencionado mis colegas, el tema de la seguridad física, el tema de la seguridad jurídica, el tema de la infraestructura vial, el tema de la renovación, de esa generación que cada vez se nos envejece más en el campo y no tenemos cómo renovarla, el tema de modernizar el campo. Creo que con esos retos tenemos suficiente para entretenernos mucho durante los próximos años y lograr pues eso que queremos todos es tener un campo más productivo que genere desarrollo en los territorios y que nos permita seguir posicionando, en el caso nuestro, el aguacate Hass en muchos más mercados a nivel internacional, en donde ya la fruta tiene un gran reconocimiento por su calidad y por su valor nutricional y necesitamos que siga abriendo campo para que más productores colombianos puedan seguir exportando. Doctor Roa, yo quiero comenzar con la última reflexión de Catherine. ¿Allí qué papel podría jugar el ICA? Mejor dicho, ¿el ICA puede tener algún tipo de injerencia en eso? De ayudar, de coadyuvar a todo este sector productivo del agro en temas de sostenibilidad para garantizar la calidad de los productos? Sí, el ICA ha venido trabajando en los últimos años en poder apalancar procesos de certificación de buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas ganaderas, y allí tiene pues un punto importante. En realidad tenemos mucho por hacer en esa materia. Es un tema que debemos trabajar de la mano del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y las direcciones que allí están alojadas, pero digamos que tenemos cómo poder ser el componente validador del cumplimiento de esto y aportar un poco a esos criterios o a esos factores de sostenibilidad. Doctor Roa, yo le quiero hacer esta pregunta con mucha consideración. Cuando pues nosotros que vivimos de las noticias del día a día y uno habla de agro, se está hablando de tierras, se está hablando de reforma agrícola, se está hablando de esta… Por ninguna parte aparece el ICA. ¿Qué tantas bolas le paran a usted desde el gobierno? Me las paren o no, hemos hecho un trabajo muy fuerte de querer posicionar al instituto como parte fundamental de la reforma rural integral. Hemos transitado los últimos meses en la actualización de nuestro direccionamiento estratégico, nuestro nuevo plan estratégico ICA más cerca del campo, en el cual el eje transformador 1 es precisamente eso. Hemos querido decir que cualquier entrega de tierras, proyecto productivo, colocación de crédito y demás, debajo de todo eso está el estatus sanitario y fitosanitario. ¿Dónde se va a desarrollar? Si no hay un campo sano, no hay un campo productivo. Nuestro lema ahora es prevención y sanidad. Y esto lo hemos venido hablando al interior del sector. Estamos, digamos, siendo considerados, por ejemplo, en el sistema de reforma, en el sistema que va a reglamentar el Sistema Nacional de Reforma Agraria, en el subsistema relacionado con todo el tema de innovación, de transferencia de conocimiento, de tecnología, y allí que, digamos, ya venía un poco heredado desde el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria. Es decir, es un trabajo que venimos haciendo
todo el equipo de trabajo, todos los funcionarios en poder llevar ese ICA más cerca del campo, pero también trabajando en algo que decía Catherine hace un poco, porque lo conversamos en su junta directiva, y tiene que ver con por qué no, y la apuesta sea dejar un ICA a la vanguardia de otros servicios sanitarios del mundo, porque hemos encontrado que debemos, ya venimos, digamos, no hay que decir que el trabajo no se estaba haciendo, ya se empezaron a dar, digamos, esos primeros trabajos importantes para lograr dar ese salto, pero lo que queremos hacer es una inyección para que ese salto sea 5 veces más grande. Entonces, dentro de esta apuesta de transformación que tenemos en el plan estratégico, estamos apostándole, por ejemplo, a un geoportal sanitario y fitosanitario en el cual podamos tener información en tiempo real para toma de decisiones. Sin esto, vamos a seguir palideciendo en ocasiones a lo que el sector privado nos pueda querer decir que está ocurriendo en el país. Y en realidad es algo que debería tener el ICA en primera mano a través de un centro de inteligencia sanitaria y fitosanitaria. Otro anuncio es la plataforma unificada de servicios a través del única, que ya la vamos a empezar a contarles de qué se trata y lanzarla. Si es una plataforma que va a permitir tener todos los registros, tú lo decías, de lo que vayan a hacer nuestros funcionarios desde el celular, que una vez la información se suba y de esa manera podamos empezar. De esto se trata de decir cómo estamos hoy y qué podemos hacer como oportunidad de mejora. Y el instituto técnicamente está dotado de una cantidad de personas muy capaces. Este año hemos hecho más de 38 comisiones de servicio para que esté ese componente de reenamorarse de su servicio, de estar bien formados al nivel de las expectativas y de las tendencias del mundo. Y una parte de eso es que, sin embargo, el tema técnico está ahí, pero somos una, y yo lo he mencionado, institución muy excelizada. Entonces, va a la visita, el formato en físico, en papel, luego la tienen que digitar y subir, y luego para yo generar un informe consolidado necesito su informe más su informe más su informe, entonces luego consolido, luego otro Excel, luego otro Excel, luego otro Excel. Y yo creo que el mundo ni siquiera lo tenemos que inventar nosotros, eso ya está afuera, es simplemente integrar hacia adentro todo eso. Entonces eso es un punto que nos va a ayudar muchísimo, y obviamente todo lo que pueda hacer simplifica y trazabilidad, que son unos ejes también. Usted va a completar hasta ahora un año frente a la entidad, pero la buena noticia es que tiene experiencia dentro del ICA. ¿Tiene recursos? ¿El gobierno le está garantizando los recursos para llevar a cabo todo eso que nos acaba de anunciar? ¿Más tecnología, más apropiación, más...? Digamos que acá lo bueno de la respuesta que le voy a dar es que todo puede ser a la medida de lo que le vaya dando. Usted puede mandarse a hacer un traje muy importante, pero de pronto puede mandar a primero a hacer el blazer o el saco, y cuando vaya teniendo completa el pantalón, los zapatos y todo. Entonces acá esto lo podemos hacer por fases, pero para responderle pasamos de tener 350.000, este año 440, el próximo año 530.000, o sea, hay una curva, o sea, hay una tendencia en donde nos están dando, digamos, un nivel de importancia, pero en mi concepto necesitamos mucho más. Sí. Pero pasábamos de un espacio en donde, de verdad que lo tengo que decir así, no solamente ellos, sino muchos, acá tal vez no, porque estamos reunidos todos los del sector, pero por fuera, ¿el ICA qué es? ¿Qué es el ICA? ¿Eso existe? ¿Qué hace el ICA? ¿Ese no es el impuesto? O sea, una cantidad de cosas. Entonces, por eso es ese tema de evangelizar, de posicionar y decir, oiga, es que son muy importantes y tenemos que ser el soporte de toda la reforma rural y el soporte de todos los planes de admisibilidad sanitaria y fitosanitaria, y tenemos que estar de la mano de los sectores, pero también de los pequeños, de los medianos, que es por eso el ICA más cerca del campo, que acá no lo he hablado mucho, pero es parte del eje 1. Entonces necesitamos, pero también tenemos que seguir demostrando que somos muy importantes, que requerimos estar de primera plana, y por qué no pensar, yo lo he hablado en interno en el gabinete, en un 2025 con el doble del presupuesto que nos están dando, porque vamos también de la mano de todo lo que les he dicho acá, yendo de la mano de las líneas que el gobierno nacional nos pide que hagamos en términos de extensión agropecuaria en materia sanitaria y fitosanitaria, acompañamiento. Eso nos va a dar pauta para que seamos mejor considerados. De todas formas, doctor Gonzalo, no hay nada como mandarse a hacer el traje completo. De una vez. De una vez. Pero bueno, el doctor Roa, yo le entiendo que pues hay que ir por partes. Voy a terminar esta ronda con una pregunta general aquí para todos. Doctor Gonzalo, ¿qué le pediría usted al ICA, en particular al ICA? Ahora que estamos hablando de todo el tema sanitario, de poder garantizar esa actividad para garantizar nuestro acceso a mercados y demás, ¿qué le pediría usted puntualmente al ICA? Pues mire, es un trabajo, nosotros al interior del país ya hemos hecho un gran trabajo, pero ahora viene el trabajo de la diplomacia sanitaria. Salir a abrir mercados, eso implica esfuerzos para las compañías,
pero también para el Estado colombiano. Ir a abrir un mercado es muy complejo. No obstante, el esfuerzo se ve recompensado por esa capacidad que tiene el país, en el caso de nuestro sector, de poder producir más allá. Tenemos compañías innovadoras que incluso están pensando hacer compartimentalizaciones en granjas de pollo. ¿Eso qué significa para ustedes? Casi que la bioseguridad la estamos llevando a otro siguiente nivel para poder llegar a abrir mercados. Nosotros tenemos una meta de internacionalización, ya tenemos la capacidad de producción, el sector se está volcando. Hoy tenemos las granjas en Colombia más avanzadas de la región para poder exportar, pero necesitamos ahora esa mano para ir a abrir mercados y ese es el siguiente paso, esa diplomacia sanitaria. Hemos tenido que hacer esfuerzos hasta de capacitar a funcionarios en idiomas para poder llegar a abrir mercados, porque lamentablemente muchos de nuestros profesionales no son bilingües, entonces nos toca pagar traductores, llegar, pero ahora el gran esfuerzo es llegar a abrir mercados. Lo estamos haciendo, pero necesitamos ahondar esfuerzos para ver los resultados, ojalá en el mediano plazo, de empezar a exportar de forma consolidada pollo y huevo de Colombia. Muy bien. José Francisco, lo mismo. ¿Qué piensan ustedes desde ya hablamos del trabajo que ustedes están haciendo, el esfuerzo que están haciendo, de las inversiones que están haciendo, ya hablamos de temas de seguridad. Aquí están planteando una buena idea de encontrar mayor colaboración para abrir mercados. Desde el sector bananero, ¿ustedes qué le pedirían al ICA? Mira, yo básicamente quiero hacer un recuento para concluir y hacer la solicitud. Nosotros, a través de los 4 años que hemos enfrentado la enfermedad del Fusarium raza 4 tropical, hemos destinado cerca de 3.000 millones de pesos por parte de ASBAMA, 6.000 por el ICA. Recursos que han sido sinérgicos para enfrentar la enfermedad. A raíz de esos recursos logramos construir un laboratorio fitosanitario que está hoy operado por el ICA, que atiende enfermedades de banano, pero también otras enfermedades del sector. Estamos atendiendo pequeños productores, les estamos dando todo su kit de bioseguridad para que ellos tengan la manera de proteger que esa enfermedad les llegue. Tenemos programas de toma de muestras, tanto a plantas asintomáticas como plantas que tengan algún tipo de marchitamiento. Eso debe continuar. Tenemos los monitoreos, como lo dijo Juan Fernando. Al principio, cuando arrancábamos los procesos, a los productores no les gustaba que fuéramos. Nos decían, uy, no, ¿y por qué? ¿Y por qué tanta gente? Y si él estuvo en una finca, hoy nos llaman, nos dicen, ¿cuándo vienen? Y a raíz de esos monitoreos hemos hecho detecciones tempranas. Uno de los grandes problemas es que a veces la gente entra en negación y algunos focos hemos llegado y los hemos encontrado y el administrador de la finca decía, no, es que eso no es Fusarium, eso es moco, eso es no sé qué. Y entran en negación porque, o sea, en el ego del bananero, decir, oiga, a pesar de que usted cumplió con todos sus protocolos, por alguna razón le llegó. Y hoy los bananeros lo piden. Entonces yo creo que concluyo con esto, que la petición es fortalecer este tipo de asociaciones que han dado resultados. Nosotros hoy hacemos los seguimientos a los convenios y puedo decir que logramos cumplir las metas más allá de los que nos proponemos, porque logramos conseguir mejores precios en muchas cosas. Y llamo a Juan Fernando y le digo, oiga, me está sobrando plata, vamos a meterle más a los pequeños. Y lo hemos hecho. Y creo que eso es lo que necesitamos, fortalecer esos procesos. Muy bien, gracias. Doctora Caterine, usted, la misma pregunta. Bueno, yo me uno a las peticiones aquí de mis colegas y le sumaría una adicional, y es agilizar los procesos al interior de la entidad. Nosotros particularmente tenemos hoy en día 2 mercados que están ávidos de recibir la fruta colombiana, que son el mercado de Estados Unidos y el mercado chileno, y la dificultad de poder enviar y exportar más fruta de estos 2 mercados está en la habilitación de los predios. El doctor Roa lo sabe, lo hablamos todas las semanas. Es importante, como ya lo mencioné, que tenga mayor capacidad operativa para llegar a estos municipios y a estos departamentos y agilizar los trámites. En la medida en que el ICA mejore ese proceso, nosotros vamos a poder tener más fruta para exportar a estos mercados. Muy bien, ¿usted quiere hacer una reflexión final, doctor Roa, después de conocer el listado de Navidad que le han presentado aquí estos panelistas? Sí, yo creo que es un mensaje de confianza no solo en el proceso, un mensaje de confianza en el direccionamiento estratégico que se quiera dar
y un tema de que a través de ustedes y todos los que hoy estén representando algún sector o que digamos dentro del rol que estén desempeñando, hablar de la importancia de que el Instituto Colombiano Agropecuario como autoridad sanitaria encargada de velar por la sanidad agropecuaria pues tiene una misión muy importante, pero no la puede hacer solo. Se requiere de un nivel de cultura sanitaria, de conciencia sanitaria, de una correcta y adecuada y a tiempo notificación para nosotros poder actuar, de nosotros poder responder con eso a través de nuestros sensores epidemiológicos o a través de nuestro propio sistema de vigilancia epidemiológica, y todo esto va a ir, digamos, llevándonos a todos a un tema principal, que es ¿cuál? El mantenimiento y ojalá el crecimiento de las áreas libres de plagas o de baja prevalencia de plagas y enfermedades. Esto es precisamente el tesoro que todos queremos resguardar y sobre el cual hay que trabajar. Y también un tema relacionado con el reconocimiento del instituto y acá que están representantes gremiales y demás, relacionado con qué, con que es importante no perder los vínculos y los canales de comunicación en caso dado de que estemos al frente de una situación que pueda alterar el orden sanitario. Recordar que la función de declarar el estatus sanitario oficial de Colombia es del ICA y que por más trabajo complementario, solo cuando el ICA valida a través de su sistema que estamos frente a alguna situación es que se puede dar una declaratoria en el país. A veces, porque yo reconozco eso y porque no tenemos todas estas capacidades, el sector productivo va un poquito más adelante y eso nos ha puesto en algunos vejámenes. Entonces lo que queremos es mantengamos estos canales de comunicación, tenemos las puertas abiertas y si hay una situación sospechosa, trabajemos por tener un diagnóstico, por tener un tema y hagamos las declaratorias o las manifestaciones sanitarias que tengamos que hacer, ya que tengo este espacio y esta oportunidad por poderlo decir. Muchas gracias, doctor Roa, muchas gracias a nuestros panelistas. Este segmento se llamaba Excelencia Sanitaria en el Agro, pero ustedes vieron que hemos hablado también de temas de seguridad, temas de infraestructura, hemos hablado temas de internacionalización, porque todo eso tiene que ver con la sanidad de nuestros productos, doctor Roa. Yo creo que por eso era necesario escuchar a estos representantes de gremios frente a las expectativas que tiene el gobierno. Lo que sí no quisiera uno que pasara es lo que pasa con el INVIMA, ¿no? Tener una incertidumbre allí y que no nos vaya a pasar en este sector lo mismo y por eso las luces que da el doctor Roa pues son interesantes. Y por último decir que como este foro también se refiere a que de la actividad sanitaria también vamos a proteger el futuro de nuestra nación, pues el futuro tiene mucho que ver con este concepto y es que podemos querer ser la potencia de la vida, pero hay que tener claro que Colombia es ante todo una potencia alimentaria. Muchas gracias, señores panelistas, muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias.